muchísimas gracias. Tengo una presentación por ahí muy breve, pero como marco creo que hay tres palabras que podrían servirnos como marco para poder entender efectivamente qué no debe faltar. Primero, conciencia en la implementación. Dicten todas las leyes que quieran, hagamos poesía legislativa, pero la poesía legislativa tiene que implementarse. Y para implementarse requiere recursos y requiere dosis de realismo importantes. En la discusión chilena se ha usado mucho que la tecnología lo iba a solucionar todo, ¿no? Entonces, clave única para hacer los aportes, todo bancarizado. La verdad que nuestras culturas y nuestras sociedades no son bancarizadas, son bastante más rudimentarias y son complejas, por lo cual lo primero es conciencia con la implementación. Lo segundo es tener cuidado con los hiperrealistas, que creen que no se puede cambiar nada, y con los hipermoralistas que creen que vamos a poder a través solamente de las normas cambiarlo todo. Y por ende un equilibrio entre realismo y regulación. Y conciencia finalmente de que, Delia ya lo decía, que cuando cerramos una puerta siempre abrimos una ventana. Y sea cual sea la opción que tomemos, aporte mixto, público, privado, con empresas, sin empresas, vamos a estar abriendo otras brechas. Y hay que tener conciencia de las brechas que se abren para no generar sobreexpectativas. Yo creo que uno de los grandes errores que vamos a pagar caro los chilenos por las reformas que acabamos de hacer es que la autoridad política ha dicho que ha solucionado el problema entre dinero y la política. Si eso lo hace una autoridad política, no solamente hay que darle el Nobel de la Paz, sino todos los Nobeles juntos. Porque es un problema que no tiene solución final. Es un problema que nos va a perseguir. Esto es una carrera de obstáculos donde tenemos que hacerle más dificultosa la vida a los corruptos y más fácil la vida a los honestos. Y es por eso que mi presentación muy breve se llama El diablo está y los corruptos están en los detalles. Porque en general en las reglas básicas y en las brochas básicas de cómo debiéramos tener un sistema vamos a estar de acuerdo. Pero es en los detalles donde se nos cuelan los corruptos. ¿Y qué no debe faltar? Yo digo que no deben faltar estas 5 cosas. Primero, competencia. ¿Vamos a generar más transparencia? Sí. ¿Y cómo vamos a hacer que esa transparencia no nos genere mayor nivel de reelección de los que siempre han estado? Que se oxigene la política, que entren nuevos actores. Segundo, ideas. ¿Cómo hacemos que efectivamente tengamos una política con más ideas? Tercero, el financiamiento y cómo lo resolvemos, pero como un aspecto. O sea, aunque suene ridículo, la reforma de financiamiento de la política no puede ser solo de financiamiento. Y muchas veces se tiende a hacer esta reforma solo de financiamiento. El órgano garante, ya lo decía Delia, el ejemplo que yo pongo es que en Chile se creó un órgano garante, servicio electoral autónomo, pero es una citroneta. Y a la citroneta se le dijo, corra una Fórmula 1 mañana. Y por supuesto que todavía no llega a la primera vuelta, y entonces era imposible cargarle todo el peso al órgano garante. Y para el legislador, para el político, es muy simple decir, bueno, no, el problema está en la OMPE, el problema está en otra parte, no está acá, yo ya le di las atribuciones, ahora hágalo. Pero bueno, es imposible. Y por último, y creo que más importante, porque sería la opción que obviamente tenemos que desde Transparencia promover, que sean políticas que promuevan la transparencia. Competencia. No olvidarse y sincerar los periodos preelectorales. En general, todas nuestras democracias viven en un cinismo de creer que en 30 días se hace campaña, cuando todos sabemos en realidad que somos países que estamos en constante campaña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prohibir la precampaña, cosa que no va a ocurrir, o la regulamos? Ahí efectivamente hay mecanismos que son interesantes, comités exploratorios, sinceramiento de candidaturas, la posibilidad de recaudación de determinados aportes. No significa que tengamos propaganda electoral durante 2 años antes de una elección, pero sí por lo menos de sincerar a aquellos que quieren competir en una elección. Por supuesto, regular la campaña y la propaganda. Creo que algo muy bueno que se ha avanzado en Chile es que tenemos campañas mucho más limpias con las calles, más seguras. En nuestras campañas hemos tenido muertos entre peleas entre barras bravas que contratan uno u otro. Colo-Colo normalmente era contratado por la derecha, la Universidad de Chile por la izquierda. Mi equipo, la Universidad Católica, no está metido en esos problemas, por supuesto.
Pero en general eso ocurría y ocurría de verdad. Eso se eliminó hoy día con la limitación de la propaganda porque ya no necesitas a un joven que esté colgando esto en un cable, porque eso se eliminó. Duración del periodo de campaña. Si tú tienes la posibilidad de reelección, como es el caso chileno en gran mayoría de los cargos, evidentemente la persona que va a la reelección, si cesa 30 días antes de la elección, tiene todas las de ganar. Por lo cual, si ustedes están discutiendo volver a reponer reelecciones o limitar reelecciones, vean los periodos de cesación y vacancia en el cargo y en el caso de los parlamentarios, el uso de las asignaciones parlamentarias. Un parlamentario que se vuelve a reelegir tiene todas las de ganar respecto a su desafiante. ¿Y qué pasa con las autoridades públicas y su cese de funciones? Segundo, el financiamiento. Acá no hay bala de plata, y Delia también lo dijo. No existe el modelo perfecto y el modelo más perfecto va a ser el modelo que se adapte mejor a su realidad. Modelo mixto, sin duda, pero ahí hay que ver. Financiamiento permanente, ¿qué grados de financiamiento permanente? Financiamiento de personas jurídicas o no, financiamiento de personas naturales. Uno debiera promover que el financiamiento fuera 100% público en cuanto a la publicidad, no en cuanto al origen estatal de los fondos, pero también hay que hacerse la pregunta de qué pasa con aquellas personas que quieren hacer aportes menores y que necesitan una protección. Un funcionario público no va a poner dinero público con publicidad contra su propio jefe, ¿no? Si lo quisiera hacer, un periodista que quisiera poner también dinero, eso es legítimo y quizás, y eso creo que quedó bien recogido en la ley chilena, montos muy bajos de menos de $500 que puedan ser anónimos, pero conocidos por el servicio electoral para que no haya evidentemente duplicación o separación de aportes más grandes en pequeños. Y los límites del gasto, ¿ah? ¿Cuáles son esos límites? Límites realistas. Yo estoy a favor de los límites en el gasto, pero no estoy a favor de la ridiculez, ¿ah? De decir que las campañas cuestan $1.000 cuando las campañas cuestan $1 millón, ¿ah? Y si lo ponemos en la ley y nos van a pasar por el lado, no tiene ningún sentido. Órgano garante, ya algo dije, autonomía real. O sea, le podemos poner autonomía, le podemos poner Supremo Tribunal Electoral Real de la Guerra de las Galaxias, lo que ustedes quieran, pero si no les damos reales funciones, no les damos atribuciones y no les damos financiamiento, eso no sirve para nada. Potestad sancionatoria real y directa y rápida. Ahí las tecnologías pueden ayudar muchísimo. En eso el servicio electoral chileno lo está haciendo muy bien. Con una foto tú subes la denuncia de propaganda mal puesta y se inicia de inmediato un proceso sancionatorio. Y que evidentemente no pueda durar 20 años porque ya se te mueren. Menem se va a morir, ¿ah? y todavía no tiene condenas. ¿Y cuántos juicios tiene? Está condenado, pero como es senador, claro, está tiene protegido inmunidad, en el Senado. ¿ah? Y así pasa. En el caso chileno el problema ha sido con las prescripciones. Las prescripciones de delitos electorales son absurdas. 1 año era la anterior. Fiscalización y personal y pedir lo posible, ¿ah? En Chile, por ejemplo, ahora los carteles de la propaganda no pueden medir más de 1 metro como a 2. Entonces, los que decíamos que esto era muy bueno, pero un poco ridículo, que teníamos que tener cientos y quizás miles de funcionarios con winchas midiendo, ¿ah? Eso es irracional. Entiendo que en México pasa algo similar con los funcionarios que tienen que ver los minutos en televisión y en radio, que tiene personal estatal viendo televisión todo el día para medir con el cronómetro, se pasó 1 minuto, sanción. No, eso no puede ocurrir, no es realista. Y oportunidad, lo dije, en resolución de controversia. Y por último, transparencia. Transparencia sin duda en los ingresos y ojalá que el 96% del ingreso sea conocido, ya sea estatal, ya sea privado y cómo se componga ese privado, y digo 96 porque puede haber un 4% de componente del ciudadano informado, interesado, que sí le interese poner. Somos pocos los tontos que apoyamos a la política en pocos montos, pero habemos, ¿ah? Entonces siempre a los tontos tienen que darle algún tipo de chance, y yo supongo que acá hay muchos que interesados en aportar a las campañas y que lo quieren hacer de manera honesta. Pero no solamente ahí, partidos políticos que sean obligados de transparencia. Creo que el gran debate que tienen que dar, que se dio en Chile, y creo que les pueden servir mucho las actas parlamentarias en ese aspecto, es acerca de que los partidos son personas jurídicas de derecho público. No puede ser que
un ser vivo que tenga melena de león, garras de león, hasta el olor en la boca del león, y digamos que es un perro, es ridículo. Los partidos políticos aquí y en todas partes donde el sistema de partidos políticos cumplen una función pública básica, que es promover la democracia. Y la función hace al órgano, eso lo sabemos, por lo cual se debe avanzar a que efectivamente, como órganos públicos, porque cumplen una función pública, tengan niveles de transparencia. Nosotros proponemos niveles de transparencia, y ya para ir terminando, en la estructura, en la ideología y en el financiamiento. Hay 34 indicadores, 21 de ellos que ha elegido la ley chilena, en 3 dimensiones, y que se miden en 3 dimensiones, el contenido, el formato y la actualización. Ahí se los dejo, los pueden ver en la página partidostransparentes.cl, y lo que buscan es que efectivamente, por muy pequeño que sea el partido político tiene que tener un mínimo. Porque hemos pasado de los sistemas más bien bipartidistas en todos nuestros países a una exageración pluripartidista que nos ha llevado a crear pymes de crimen, con dueños, que reciben aporte estatal. Entonces eso también lo tenemos que limitar. Usted puede crear el partido que quiera, pero un mínimo me lo va a cumplir. Y si no me lo cumple, usted no puede ser partido y se acabó. Y no puede participar en elecciones en ninguna parte. Haga una pyme de otra cosa, pero no de política. Entonces creo que debemos avanzar ahí y por supuesto, insisto, no solamente en materia de financiamiento, en materia de ideología, en materia de democracia interna y otras. Muchísimas gracias y espero que le hayan servido las reflexiones.